Bueno, muy buenos días, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro cuarto día de clase de, ¿de qué? Del curso de gestión telefónica de cartera. Hoy es, perdón, hoy es 2 de noviembre. Todavía estaba en octubre, pero no, hoy es 2 de noviembre. Y bueno, vamos a empezar nuestra clase hablando de un tema de estrategias para generar empatía, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, las estrategias para generar empatía pues son importantes en un momento difícil, ¿cierto? O de tensión para los clientes. Cuando una empresa se esfuerza por generar esas estrategias, hace que el ejercicio de los coros sean un poco más tranquilos y sobre todo menos estresantes y tensos para los clientes. Entonces, ¿cuáles son los motivos por los cuales no se gestiona el pago? Hay muchos motivos por los cuales no se gestiona el pago. Entre ellos tenemos las crisis financieras y pues las crisis financieras es donde los clientes entran en shock, digámoslo así, ¿cierto? Entran en estrés, entran en irritabilidad a causa pues, de la falta de dinero, tal vez se quedaron sin trabajo, tal vez el dinero que estaban ganando hace 5 o 6 meses, que les alcanzaba para cubrir todo, sus deudas, sus gastos, sus requerimientos, ¿cierto? Especiales y todo, ahora ya no le alcanza porque pues sabemos que los precios de la canasta familiar y de todo suben, ¿sí? Y entonces cuando nos damos cuenta ya el dinero pues no nos alcanza. Entonces eso empieza a crear tensión en los clientes. Entonces es importante poder comprender cuando un cliente se queda sin trabajo, cuando un cliente se divorcia, ¿sí? Pues está pasando por situaciones dolorosas, ¿cierto? Unas pues son situaciones muy personales como un divorcio, pero igual ese motivo estresa a la persona y sobre todo cuando en una casa se comparten los gastos y si la otra persona se va, entonces pues queda la carga, ¿cierto? La carga, digamos, de gastos para una sola persona, ¿sí? Y pues eso genera tensión y obviamente la persona se tiene que poner en orden, mirar cuáles son las prioridades y con qué, digamos, se va a quedar tal vez de deudas o de responsabilidades o si tiene que acortar gastos, ¿cierto? Entonces, todo esto lo debe evaluar el cliente en un momento de crisis financiera. Eh, También, pues, se generan eh, esos motivos, digamos que por los cuales el cliente no genera el pago por disputas entre el cliente y la empresa. Es decir, que pues la empresa siempre obviamente ella va a estar muy atenta de recuperar ese dinero, de estar cobrándole a sus clientes, pero muchas veces no se genera esa empatía con el cliente, ¿sí? Además es una comprensión también que se debe generar a través de preguntarle por qué no ha pagado sus ¿qué? Sus responsabilidades, ¿cierto? Entonces, a través de la empatía podemos entender a los clientes, es decir, escucharlos, saber qué les pasa, por qué no generan los pagos. Pero muchas veces la empresa no hace esto, digamos que no genera esas estrategias, sino que genera unas estrategias de qué? De tensión, unas estrategias de presión, ¿sí? Hacia el cliente, por ejemplo, ¿de qué? De reportarlos a las centrales de riesgo, de embargo de alguna de sus ¿qué?
de sus posesiones, ¿cierto? Y, o tal vez también el embargo de su sueldo, donde se les cuenta directamente, ¿sí? Tal vez de demandas, y todo esto genera mucha tensión y obviamente pues cuando nos amenazan, ¿qué sentimos nosotros? Nos sentimos impotentes, sentimos rabia, sentimos que no nos entienden, ¿cierto? Y a través de esos sentimientos, pues obviamente se generan sentimientos adversos en nuestro interior, sentimientos de rechazo hacia todos los insultos, al parecer, ¿cierto? Porque el cliente lo ve como un insulto. Y entonces, muchas veces el cliente incluso se desaparece, es decir, no vuelve a contestar el teléfono, ni correos, lo buscan y él no da la cara. ¿Por qué? Porque pues vio que la empresa de alguna manera no le generaba soluciones, sino problemas. Le generaba estrés, le generaba dolor de cabeza y no le generaba herramientas, soluciones, ¿sí? Que pudiera él tomar para ponerse al día en sus obligaciones. Entonces debemos de entender que todo depende de nuestra actitud, ¿sí? La empatía es importante con el cliente y sabemos que pues todos los clientes no piensan igual y no son igual, obviamente que no. Pero un cliente responsable siempre va a querer pagar, un cliente responsable siempre va a querer ponerse al día en sus obligaciones. Otros, los deudores morosos, aquellos que definitivamente les encanta estar endeudados, es decir, saben que deben, pero ellos no se afanan por pagar. Y ellos muchas veces incluso incurren en otras deudas sabiendo que ya están endeudados. Y ellos saben todas las estrategias o formas de sacar préstamos a pesar de que estén endeudados. Entonces, como que manejan toda la situación a favor de ellos y siempre están buscando dinero, yendo a las entidades a que les presten, mirando cómo sacan el dinero de alguna manera pues prestado en las entidades, ¿sí? Entonces estos deudores ya pues son deudores que hay que manejarlos de otra manera porque ellos juegan con el dinero, es decir, juegan con esas deudas, pueden endeudarse en otro lado para pagar esa, para cubrir esa deuda y quedan debiendo acá y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, con estos deudores, pues las empresas sufren mucho, ¿sí? Porque pues no hay una responsabilidad como una sensatez, sino que el cliente está pues moviendo sus dineros o sus formas o sus recursos a la manera de él, ¿sí? El cash management es todo el flujo de dinero que debe circular dentro de una compañía y obviamente pues a través de ese flujo de dinero es que una compañía pues surge, ¿sí? Porque se inyecta dinero en producción, digamos que a través de producción entonces se venden los productos porque ahí están, entonces hay que generar ese flujo de dinero dentro de una compañía a través de las ventas y es importante que ese flujo de dinero se dé eh, a gran escala, ¿sí? Que vaya generando grandes ganancias para poder hacer que pues en una compañía crezca, ¿no? Tenemos entonces que plantear opciones de acuerdo a lineamientos, es decir, plantearle opciones al cliente. Si el cliente está endeudado y definitivamente el cliente eh, necesita, ¿sí? Pagar esas deudas, podemos generarle opciones. Y esas opciones se llama refinanciamiento, ¿sí? Entonces podemos como empresa refinanciar los créditos que de pronto estén atrasados, mirar cómo podemos hacer con el cliente para que sus cuotas pueda cumplir con sus cuotas y que de pronto si necesita es
una refinanciación con respecto al tiempo de pago. Tal vez se alargue un poco más el tiempo, pero el dinero, digamos que sea menos según la cuota, ¿cierto? Y en ese orden de ideas tenga la capacidad de pagarla, ¿sí? A través de refinanciarle, que quede con un compromiso menor al que tenía. Eso le ayuda. Entonces es importante generarle esos recursos al cliente para poder pagar sus deudas. Entonces, plantear opciones de acuerdo a alineamientos. Entonces, digamos que le podemos decir al cliente que venda la cartera, ¿cierto? Entonces, hay muchas empresas que compran esta cartera y que ellas se dedican ¿a qué? A hacer los cobros, ¿sí? Y pues lo hacen de una manera más exacta y sobre todo le ayudan al cliente a, pues digamos que a calmar un poco esa tensión y esos nervios que se tiene cuando se le debe a muchos proveedores o a muchas empresas, ¿cierto? Entonces, cuando me compran la cartera, pues queda una sola deuda y es más fácil de pagar. Digamos que refinancian todo, lo arreglan y es más fácil, ¿no? Y la amortización de capital, pues obviamente es la forma en cómo yo puedo pagar el dinero, que puede ser a cuotas fijas o a cuotas variables, pero pues igual todo debe ser estipulado antes de empezar a pagar ese crédito, ¿cierto? Antes de sacar el crédito debe quedar claro cómo voy a pagar las cuotas, ¿cierto? También de dónde voy a sacar los recursos, cómo voy a hacer, ¿no? Listo. Entonces vamos a mirar un video aquí que nos habla acerca de el activo y el pasivo. A pesar de que en la parte financiera, ¿sí? En la contabilidad de cualquier ser humano necesitamos ser contables, es decir, llevar una organización, un orden en nuestros ingresos y en lo que también en nuestros ingresos. Entonces vamos a mirar de qué manera lo podemos hacer. que la contabilidad no es para cualquiera, existen conceptos básicos que absolutamente todos deberíamos conocer, seamos emprendedores, empleados o simplemente queramos llevar un mejor control de nuestras finanzas. Este es el caso de los conceptos de activo, pasivo y capital. Quédate a ver el video para entender de manera sencilla estos conceptos. El activo, pasivo y el capital son los elementos principales que componen el balance general, que es uno de los más importantes estados financieros de las empresas. Empecemos por el concepto de activos. Los activos son el total de recursos de los que dispone una empresa para llevar a cabo sus operaciones, es decir, todos los bienes, inversiones y derechos que son propiedad de la empresa. Los activos, a su vez, se dividen principalmente en activos circulantes, activos fijos y en activos diferidos. Los activos circulantes son todos los bienes y derechos transitorios o convertibles en dinero dentro de 12 meses, es decir, los activos circulantes son los que cuentan con la mayor liquidez. Algunos ejemplos de activos circulantes son la caja, es decir, el dinero en efectivo, los bancos, es decir, el dinero que se posee en cuentas bancarias, las mercancías, entre otros. Ahora pasemos a los activos fijos. Los activos fijos o activos no circulantes son los bienes que la empresa suele conservar por más de un año. Estos activos son más difíciles de convertir en dinero, es decir, cuentan con poca liquidez. Ejemplos de activos fijos serían los terrenos, edificios, maquinaria, mobiliario, equipo y cualquier otro activo que la empresa conserve a largo plazo. Por su parte, el activo diferido está compuesto por los gastos que se han pagado por anticipado, es decir, que ya se ha pagado por algún bien o servicio, pero este aún no se ha utilizado. Terminando entonces con el activo, pasemos con el pasivo. El pasivo representa la suma de las deudas y obligaciones que ha contraído una empresa. Este se divide principalmente en pasivo circulante, pasivo fijo y pasivo diferido. El pasivo circulante representa todas las deudas y obligaciones contraídas a corto plazo, es decir, obligaciones que se deben pagar en menos de un año. Por ejemplo, proveedores, acreedores y documentos por pagar. El pasivo fijo, por otro lado, comprende todas las deudas a largo plazo, es decir, a más de un año, como lo son los acreedores hipotecarios y los préstamos a largo plazo.
El pasivo diferido, por su parte, son todos aquellos cobros que se han realizado de manera anticipada sobre los bienes o servicios que aún no hemos prestado, es decir, debemos el bien o servicio. Una vez comprendidos los conceptos de activo y pasivo, podemos pasar al capital, también conocido como el patrimonio. El capital es el patrimonio de los accionistas de una empresa, es decir, la parte residual de los activos una vez deducidos todos los pasivos. Es decir, que si quieres conocer el capital de una empresa, solo debes restar los pasivos a los activos de esta. Es así que llegamos a la fórmula básica de la contabilidad, la cual nos indica que el valor total del activo es igual a la suma del pasivo y el capital. Esto nos indica que el activo de una empresa está financiado con fondos de terceros, es decir, los pasivos, y con fondos propios, es decir, el capital o patrimonio. En un video próximo abordaremos más a detalle el balance general y cómo se compone, y veremos algunos ejercicios de ejemplo. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta y comentar. Y si quieres seguir aprendiendo de manera fácil acerca de temas de economía, finanzas y contabilidad, Bueno, el video hablaba de una contabilidad básica que, pues, como personas financieras podemos llevar, ¿cierto? Y debemos llevar si somos organizados con nuestros recursos, ¿sí? Con nuestras deudas y con todo lo que tiene que ver con dinero, ¿no? Los activos, los pasivos, ¿cierto? Y el capital. Los activos, todo el dinero, todas las pertenencias que tenemos, ¿cierto? La casa, el carro, de alguna manera, ¿sí? Pero es importante entender que todos los activos, pues, es lo que tengo, ¿sí? Y los pasivos, pues, son las deudas que, pues, yo he acarreado, a las cuales me he comprometido, ¿cierto? Y pues esas son los pasivos. Y el capital definitivamente es todo lo que tú, eh, digamos, el dinero que definitivamente te queda a ti. ¿Ah? ¿Después de qué? De restar a activos y pasivos, ¿sí? Entonces ahí ese es el capital, lo que te queda después de pagar tus deudas. ¿No? Bueno, eh, vamos a mirar con respecto a la comunicación. ¿Qué es la comunicación? Vamos a recordar un poco sobre la comunicación asertiva, ¿cierto? Que la comunicación asertiva pues es la forma en que yo me comunico con las personas de una forma correcta. Por ejemplo, el hecho de yo poder escuchar a los demás y respetar sus puntos de vista o sus opiniones. También, así como yo tengo el deber de escuchar a los demás y respetar sus opiniones, también tengo derecho a ser escuchado, ¿sí? A ser escuchado y a ser respetado, igual, a que me respeten mis opiniones, aunque no estén de acuerdo, ¿cierto? Pero la idea es que yo escucho, tú escuchas, tú respetas, yo respeto y entre los dos construimos, ¿sí? Las nuevas ideas. Entonces es de esa manera. Esa es la comunicación asertiva. Muchas veces la comunicación agresiva, que es una persona, bueno, esta comunicación, digamos que se caracteriza por ser imponente, soberbia, irrespetuosa, de pronto un poco orgullosa, el ego, ¿sí? Todo esto hace que se pierda realmente y sobre todo se genere tensión. Y la otra comunicación que también es negativa, que es la pasiva, donde tú no quieres hablar, donde tú te aíslas, donde tú dejas que otros decidan por ti, no, no te interesa de pronto dar tu punto de vista cuando es muy importante. Y eso es negativo. Entonces, la asertiva es donde tú das tus puntos de vista, yo doy los míos, tú respetas, yo respeto, ¿cierto? Construimos entre juntos y pues sacamos ideas maravillosas de nuestras diferencias. ¿No? Entonces vamos a mirar ese video de qué es la comunicación y luego entonces hablamos otro poquito sobre ello.
la comunicación asertiva? La comunicación asertiva consiste en la capacidad de expresar sentimientos, ideas u opiniones de manera confiada, reduciendo la posibilidad de generar un conflicto. Implica, entre otras cosas, la habilidad para expresarte sin dejar que intervengan juicios o preconcepciones sobre las personas o hechos. Asimismo, requiere de un profundo respeto por las personas con las que te comunicas y establecer que tú también esperas ser respetado. Lo contrario, a un estilo de comunicación asertiva sería una persona que evita el conflicto a cualquier precio. Trata de tranquilizar a los demás expresándose con disculpas continuas, temor o ansiedad, sin la posibilidad de externar sus sentimientos, pensamientos o creencias. Y, en caso de lograr expresarlos, se siente culpable o con resentimiento. También existe un estilo de comunicación agresiva, en donde las expresiones se enfocan principalmente a dañar o lastimar a la otra persona en lugar de abordar el tema central de interés. Por ejemplo, mostrándose rígido, culpando a los demás, reaccionando exageradamente, emitiendo críticas constantes, no reconociendo sus errores, insultando o ridiculizando a su interlocutor. Por ello, la asertividad implica comunicarse a favor de nuestros derechos, sin pisotear los derechos de los demás, capacidad para pedir favores, expresar sentimientos positivos y negativos, así como para decir no, sin experimentar sentimientos de culpa. Analiza tu manera de comunicarte. ¿Es asertiva? Entonces vemos que realmente la manera de comunicarnos, digamos que marca la diferencia en una conversación, ¿cierto? En ¿qué? Es decir, donde se forjan ideas para salir adelante, donde hay estudios de mercadeo y toda esta parte de un producto, de un servicio, de un área de la empresa. Si se genera una buena comunicación, entonces todas las ideas serán valiosas y realmente construiremos todos en equipo, ¿sí? Pero cuando la comunicación no es la adecuada, no es asertiva, entonces pues obviamente siempre va a haber injusticia de un lado o de otro y digamos que toma decisiones incorrectas. Entonces siempre debemos tener la comunicación asertiva para poder construir. ¿Construir qué? Construir ideas que generen realmente, digamos que generen como un boom, ¿cierto? En el círculo social en el que estoy o en el ambiente laboral donde estoy, que se genere un aspecto positivo de todo y que pues obviamente hayan arreglos que determinen realmente el éxito de la empresa, el éxito como equipo de trabajo, el éxito como personas, ¿sí? Entonces, vamos a ver otro video que habla de los errores que te mantienen ¿en qué? En deudas, porque cuando nosotros también digamos que cometemos errores, error tras error hace que pues obviamente nos hundamos cada día más. Si yo tengo una deuda, en lugar de pagarla me involucro en otra y así después en otra, entonces pues voy agrandando la bola de nieve, ¿cierto? Entonces la idea es aprender a reducir la bola de nieve poco a poco, hasta que se desaparezca. Esa es la idea. Entonces vamos a mirar los errores que te mantienen en deudas según el video. ¿Qué pasa cuando alguien está en deudas? Por un lado, quiere salir de ellas, quiere ser libre lo más pronto posible. Esto es obvio, ¿no? Y si busca cómo hacerlo, seguro va a encontrar métodos y reglas para seguir. Algunas las compartimos en este canal. Por otro lado, casi siempre los deudores caen en ciertas trampas y ni siquiera se dan cuenta de que están cometiendo un error. Hay 6 cosas que no debes hacer cuando estás en deudas.
tomar una deuda para pagar otra. Es como abrir un hoyo para tapar otro. Por ejemplo, usar el límite en una tarjeta de crédito para pagar la deuda en la otra. O tomar un préstamo en el banco X para pagarle al banco Y. Esta no es la solución al problema, sino que lo estamos posponiendo en el tiempo. Al hacerlo es fácil caer en un círculo vicioso y nunca salir de deudas, perder el control y finalmente endeudarse hasta el cuello. Por supuesto, si pagas 30% de intereses y puedes cambiarlo por un 15% en las mismas condiciones, esto es fenomenal, es una buena opción. El problema es que cuando ya estamos en deudas, es difícil negociar mejores condiciones en un nuevo préstamo. Los bancos saben que le debemos a otros. Escucha bien esto, la lucha contra las deudas nunca puede basarse en un aumento de la deuda. ¿Y qué hay sobre los créditos de consolidación? Es decir, unir todas las deudas en una sola con menores pagos mensuales. Debe ser considerado solamente cuando nuestra situación financiera no nos deja otra opción. Lo explicamos con detalle en otro video que puedes encontrar en la descripción de este. Segundo, poner en primer lugar los acreedores por encima de la estabilidad de tu familia. ¿Qué has dicho, Leticia? ¿Que mi familia está antes que mi deuda? Sé que este punto puede ser controversial. Por supuesto, debemos hacer todo para pagar la deuda lo más rápido posible. Pero antes de pagar las deudas, primero debemos cumplir con las necesidades básicas de nuestra familia. Gastos en comida, medicamentos, hogar, vestimenta. Solo el resto de dinero lo dedicamos para pagar la deuda. Es más, no debemos deshacernos del fondo de emergencia. El fondo de emergencia se guarda solo para emergencias. No consumas este dinero para pagar la tarjeta de crédito o un préstamo bancario. Estas no son emergencias. Si el dinero no te alcanza, busca otras formas como solicitar un aumento, crear ingresos extras, etc. Vaciar el fondo de emergencias crearía problemas más adelante. Antes de continuar, necesito decírtelo una vez más. Es importante pagar la deuda, pero ni el banco ni nadie más se hará cargo del bienestar de tu familia. El banco vela por sus intereses y tú, en primer lugar, debes cuidar a tu familia. Tercero, pagar deudas sin tener un plan. Cuando recibes el pago, seguro quieres usarlo de inmediato para devolver al menos una parte de la deuda. Y bueno, un pago adicional de $50 es una buena idea, pero es aún mejor abonarlos donde realmente se necesitan. Si tienes varios compromisos, es necesario priorizar. No todos son igual de costosos y no todos son igualmente urgentes. Por lo tanto, planificar es la parte más importante para salir de deudas. A la hora de elaborar un plan, debes prestar atención a asuntos como cuántas deudas tienes, la cantidad de cada una, el estado de tus deudas, ya sea actual o vencida, la cantidad de dinero que tienes disponible al mes. Al seguir cierto método como el de bola de nieve, te será más fácil realizar los pagos y mantenerte al día. En la descripción del video encontrarás un enlace a información sobre cómo elaborar tu plan de deudas. Cuarto, no debemos seguir usando las tarjetas de crédito. Cuando de deuda se trata, hay que tomar acciones radicales, y una de ellas es cortar las tarjetas de crédito. Así evitas por completo caer en la tentación de usarlas y entrar en nuevas deudas. Pero si no puedes encontrar la fuerza para hacerlo, al menos deja tus tarjetas en casa. Llevar tu tarjeta contigo te hará mucho más fácil caer en el primer impulso y comprar algo que seguro no comprarías con efectivo. Quinto, posponer los pagos para más tarde. Esto es muy frecuente. La cuota es de $200 y tú solo tienes $50. No es suficiente. Así que piensas que no vale la pena abonar este mes. Tendrás un mes atrasado con la esperanza de ponerte al día el próximo mes. ¿Qué nos hace pensar que si no podemos pagar $200, vamos a poder pagar 400 o más? Es mucho más probable que tengas estas pequeñas cantidades que la cantidad suficiente para cubrir toda tu deuda. Tal vez logras salir adelante pagando poco a poco. E incluso si no fuera así, hay una cosa que casi siempre olvidamos o no sabemos. Dependiendo del país, para que un banco pueda rescindir el contrato de un préstamo, debe demostrar que estás en mora por X cuotas completas. Si por ejemplo son 3 cuotas y tienes que pagar $200 al mes, pueden rescindir el contrato solo cuando tengas una demora de $600.01. Si hay incluso un centavo menos, no pueden hacerlo.
En esta situación puedes comprarte un mes adicional de tiempo por unos 50 o incluso por $5. Quizás no vas a tener un mes tranquilo, pero de igual forma evitarás un peor escenario. Sexto error, no crear un presupuesto. Es difícil, por no decir imposible, obtener el control de tus finanzas y deudas sin tener un presupuesto. La gente piensa que planear los gastos es demasiado trabajo, hasta que se despiertan un día con $5,000 en deudas en la tarjeta de crédito y se preguntan ¿cómo rayos sucedió esto? Una solución, desarrollar un presupuesto para las áreas más importantes, como gastos de casa, alimentación, medicamentos, vestimenta y educación. Debe ser un presupuesto realista, que por una parte cubra estas necesidades, pero que también deje espacio para realizar los pagos de la deuda. Esto implica pagar solo en efectivo. Ya sabes dónde está el lugar para las tarjetas de crédito, guardados en la casa o en el basurero. Y si no quieres complicarte la vida, puedes usar un sistema muy sencillo, el de los sobres. Pones ahí el dinero necesario para una semana y sabes que no debes gastar más que esto. Además de estas 6 cosas que acabas de escuchar, hay algo más. No te escondas de tus acreedores. Por mucho que te escondas o dejes de contestar las llamadas y correos, no desaparecerá tu deuda por arte de magia. Los intereses seguirán creciendo a pasos agigantados. Lo mejor es buscar un acuerdo. Durante el tiempo de luchar contra las deudas, tampoco deberías renunciar a todos los placeres. No hay dudas que salir de deudas rápido requiere sacrificios. Esto es indiscutible. Pero si tu situación te lo permite, no olvides premiarte por tu esfuerzo. Por ejemplo, con una salida al cine cuando termines de pagar la primera deuda en tu lista. Mantener la motivación es muy importante. Deseo mucho que esta información te ayude, no solo a mantener la motivación, sino también a lograr ser libre de deudas. No olvides que debajo de este video encontrarás los enlaces a todos los videos que mencioné. Bueno, creo que esto es todo por hoy. Saludos amigos y hasta Bueno, la importancia de este video es como tomar algunos consejos de ellos. Bueno, si estoy pasando por situaciones de crisis financiera a través de las deudas que tengo, ¿cierto? Entonces de pronto puedo tomar algunos consejos y hacer que se cumplan en mi vida para que pues mi estrés cambie y mi tranquilidad llegue de nuevo, ¿sí? A veces por acelerados o por afanados o por caprichos, ¿sí? Otras veces es porque definitivamente necesitamos acudir a una deuda, ¿sí? Para poder cubrir algunas necesidades pendientes o algo que surgió dentro de la familia. Y es normal que eso suceda porque todos pasamos por situaciones adversas en un momento determinado y no estamos exentos de ello. Pero sí es importante comprender que así como adquirimos esas deudas, pues igual debemos adquirir la responsabilidad de cubrirlas, ¿sí? Y a pesar de que pasen situaciones que hagan que de pronto me atrase, que no pague a tiempo, que exista el deseo de pagar esas deudas y sobre todo que exista el deseo de totalmente desistir de estar endeudado, ¿sí? Que exista ese deseo porque eso quiere decir que vas a empezar a fluir, a ser exitoso, a tener recursos, porque ya no vas a tener deudas, porque las deudas son las que absorben tus recursos y no te dejan ahorrar, no te dejan avanzar, no te dejan comprar. Digamos, si necesitas una casa, nadie te va a dar un préstamo o a aprobar un préstamo si estás endeudado, ¿cierto? Y así sucesivamente para muchas, digamos que cosas que sean de surgir, de salir adelante, de mejorar. Si tú estás endeudado, pues obviamente las puertas de crédito están cerradas, estás reportado y en ese orden de ideas pues vas a tener que estancarte porque lo que hacen las deudas es estancar a las personas. Bueno, entonces es importante retomar todos estos consejos
para ponernos al día, mejorar nuestra vida financiera y también nuestra vida emocional y mental, porque pues obviamente cuando tenemos deudas se nos genera un estrés muy arduo y sobre todo pues la intranquilidad llega a nuestra vida, ¿sí? Entonces debemos mirar de qué manera, con mucha calma, con mucha tranquilidad, porque a veces también como perdemos la razón por el estrés, por la presión, porque tenemos a todas las personas que, sí, a todas las empresas que están ahí cobrándonos y digamos que ya como que se torna demasiado repetitivo y eso ya daña, ¿cierto? Del todo nuestra tranquilidad emocional, mental, espiritual, temporal, de todas las maneras, ¿sí? Nos podemos enfermar. Entonces ahora vamos a seguir con una actividad que se llama prueba de conocimiento. La idea es que ustedes la puedan realizar. Ahí está en la plataforma, en el material teórico del día 4. Se llama prueba de conocimiento y es una prueba de Excel. Entonces, la idea es que ustedes puedan practicar, ¿sí? Yo sé que hay personas que definitivamente tienen ese talento muy bien definido en Excel y que, pues, digamos que fluyen como un pez en el agua, que lo hacen muy bien, que ya lo saben hacer, que hay herramientas que se les facilita tanto y que digamos que el Excel es como una diversión porque digamos que se les facilita y les encanta, ¿sí? Pero entonces hay otras personas que no. Y no es porque no les guste y no les encante, simplemente porque digamos que no han tenido que ver nada con ese programa, que no lo conocen, que no han tenido que trabajar con él, que de alguna manera también de pronto la tecnología no ha sido pues como su amiga, o tal vez que de alguna manera pues en la vida no habían tenido que ver nada con, con, este, con este programa o con algo de tecnología, ¿sí? El programa de Excel, ¿sí? Es un programa de Office, ¿sí? Y este programa nos permite la contabilidad, ¿sí? Hacer operaciones sencillas, pero también hacer operaciones pues complejas, ¿sí? Y es un archivo o es un programa que está en nuestros computadores, también en los celulares. Solo que en los celulares se complica un poquito más el manejo, mientras que en el computador pues es más fácil, ¿sí? Podemos también acudir a las hojas de cálculo virtuales en Google, ¿sí? En Google tenemos hojas de cálculo donde pues está virtualmente y podemos ingresar, solamente que ahí las funciones se aplican diferente, digamos que la barra de herramientas está diferente y a veces como que no estamos acostumbrados a esas aplicaciones tecnológicas en internet y cuando las vemos como que nos perdemos, ¿sí? Pero digamos que es lo mismo, solamente que tenemos que aprender a manejar la herramienta, ¿sí? Es eso. Entonces vamos a abrir el archivo y empezamos a hacer la actividad que hay para hoy. Permítanme un momento, por favor. Bueno, entonces voy a compartirles el archivo para poder trabajarlo y que ustedes lo comprendan y puedan aprender. Entonces, aquí está el archivo, es este. Entonces aquí tenemos el programa de Office con Excel, que es un programa matemático o contable, ¿cierto? Nos sirve para realizar operaciones, ingresar fórmulas.
las cuales ya están establecidas ahí en Excel y a través de las cuales podemos realizar muchos cálculos, ¿sí? Cálculos financieros, matemáticos, básicos, de todo. ¿No? Entonces aquí tenemos dos cuadros. El primero, que es este, ¿cierto? Ahí vamos a realizar operaciones básicas, como la suma, la resta, la división, la multiplicación, la potencia y la raíz. Entonces, lo que ustedes están viendo, esa pantalla donde están los cuadros, ¿cierto? Esa es una hoja de Excel. ¿Listo? Las hojas de Excel tienen columnas, o sea, hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo. Y están nombradas o marcadas con las letras del abecedario, ¿sí? Cuando estas columnas llegan a Z, es decir, a la columna Z, vuelve y empieza el abecedario, ¿sí? Vuelve y empieza el abecedario. Entonces, empieza A, doble, ¿cierto? A, B, A, C, A, D y así sucesivamente, ¿sí? Se va multiplicando y se va multiplicando, digamos, se van creciendo las páginas, mire, A, N, A, ¿sí? Luego A, U, A, T, entonces luego sigue con la B, ¿sí ve? Acá ya terminó A, Z, y ahora sigue BA hasta BZ y así sucesivamente, desde CA hasta CZ, DA hasta DZ, y pues obviamente pues son muchas columnas las que tenemos, ¿cierto? Estas son las columnas las que bajan. También las hojas de Excel tienen filas, ¿sí? Las filas, pues obviamente como su nombre lo indica, son filas y van hacia la derecha, ¿sí? Y están identificadas a través de números, ¿sí? A través de números. Entonces vemos, aquí nos queda hasta el número 37, ¿sí? Pero si yo sigo bajando acá, vemos que, miren, casi vamos a llegar a la fila 1000. Mira, acá llegamos a la fila 1000. Ahí está la fila 1000, ¿sí? Miren acá, esa es la fila 1000. Entonces también tenemos mucho espacio para trabajar en esa hoja, ¿sí? Es una hoja bastante espaciosa, ¿ven? Ahora, además de tener hojas en Excel, ¿sí? En este archivo, en un archivo podemos tener hojas y esas hojas que conforman, unas hojas que conforman un libro. Entonces esto es un libro porque tiene varias hojas. Acá están las hojas. Esta primera hoja se llama operaciones. Segunda hoja, pues se llama referencias. Vamos a trabajar estos cuadros de referencias el día de hoy con estas fórmulas que están acá. Vamos a mirar cómo se maneja, ¿cierto? Y es para manejar filas y columnas. ¿Listo? Columnas y aquí las filas. ¿Listo? También, bueno, esa es otra hoja, segunda hoja del libro. Esta es la tercera hoja que se llama formato. También vamos a mirar en qué consiste el formato y cómo se lleva a cabo en Excel. Y la cuarta hoja se llama datos, ¿sí ve? Entonces es otra hoja donde vamos a incluir fórmulas también y vamos a sacar estos datos que nos están pidiendo acá, ¿sí? Entonces ese es un libro, tiene 4 hojas, ¿cierto? Y pues tú le puedes poner al libro un nombre. En este caso se llama prueba de conocimiento de Excel, ¿sí? Al libro se le pone un nombre y a cada hoja se le pone otro nombre, ¿sí? Se le pone un nombre también para identificar qué hay en esa hoja, ¿listo? Entonces Excel también tiene una barra de herramientas que se encuentra acá en la parte de arriba. Entonces tenemos aquí varios links, ¿sí?
Por ejemplo, acá tenemos archivos. Si yo le doy archivo, entonces él me lleva aquí a esta hoja de tareas, ¿sí? Donde tenemos diferentes hojas o presentaciones, la que yo quiera, si quiero un calendario. Todo está formado con Excel, ¿sí? Y pues todos los trabajos que se han hecho aquí, digamos, para algunas tareas o trabajos o para las empresas, contabilidad, ¿cierto? Y aquí están pues algunas herramientas que se usan para poder guardar los libros, para abrir otro o abrir un archivo, para generar un nuevo archivo, depende. Entonces yo quiero volver a la hoja donde estaba, le doy en esta flechita y ahí me lleva y aquí está, digamos que la barra de herramientas. Le doy en inicio y todo me despliega la barra de herramientas donde está lo básico, todo lo de la letra, ¿cierto? Mira acá letra, toda la parte de la letra, digamos que el espaciado, cómo va a estar escrito, ¿sí? Bueno, luego está insertar, donde se insertan los gráficos, las imágenes, las formas, los iconos, todo, ¿sí? Acá está borrar, aquí dice dibujar, entonces pues se genera la barra de dibujo, disposición de la página, entonces como acá nos genera cómo se agregan las márgenes, la orientación de la hoja, vertical o horizontal, el tamaño de la hoja, ¿eh? Así sucesivamente. Las fórmulas acá pues nos generan algunos iconos donde se aplican fórmulas, donde podemos entrar y de pronto podemos editar, digamos, la fórmula. Los datos, acá estamos en datos donde se agregan o se ingresan datos, ¿sí? Y a través de esos datos pues nos da un resultado Excel dependiendo de lo que estemos buscando. Acá se revisa, ¿sí? Las estadísticas, todo lo que yo necesito. Vista, entonces cómo se ve un archivo, ¿sí? Vista normal, en páginas, diseño, personalizadas. Acá nos habla de automatizar, ¿sí? Programador. Entonces aquí digamos que están algunas herramientas para poder programar dependiendo qué necesito programar. Y aquí está la ayuda que me genera Excel. Entonces en ese orden de ideas vemos que pues lo que tenemos que hacer es cacharrear Excel, conocerlo, no darnos miedo que porque de pronto si le damos acá el computador se va a volver al revés, no, pues para los que no lo saben usar, ¿no? Porque para los que lo saben usar, conocen, pues digamos que ya es fácil y es obvio todo, ¿cierto? Pero para los que no, pues obviamente hay que tener paciencia y sobre todo, pues constancia para realizar los ejercicios, ¿sí? Cacharrear la página o cacharrear el archivo, ¿sí? Entonces, vamos aquí a realizar esta actividad, la suma. Entonces, para toda operación o fórmula siempre se agrega igual inicialmente. Si tú no agregas igual, Excel lo toma como texto, ¿sí? Como texto. O sea, como si tú fueras a ingresar un párrafo, una frase, un escrito, ¿sí? Y no te lo asume como operación. Pero cuando tú le agregas igual o más, entonces en ese orden de ideas, Excel asume que es una fórmula o una operación y que debe realizarla, ¿sí? Entonces él inmediatamente procede a realizar la operación o la fórmula y nos envía el resultado. Entonces en este caso vamos a sumar. ¿Qué vamos a sumar? Bueno, eso se me olvidó explicarles, que cada cuadrito de estos se llama celda,
Cada cuadrito de estos, cada espacio, se llama celda. Y esas celdas pues tienen nombre. Por ejemplo, aquí yo estoy en la columna D, ¿cierto? Me paré en esta celda. Entonces estoy en la celda D, o sea, nombro la columna y nombro la fila, que es la 7, ¿cierto? Entonces me paré acá, entonces estoy en la celda D7, ¿cierto? Y si, por ejemplo, voy a sumar voy a sumar aquí la columna B, voy a sumar esta celda que es B7. Entonces ahí sale B7 más la celda C7. Y ahí me da. Y le doy Enter. Y ya, ahí me dio el resultado, ¿sí? No es nada difícil. Y ahora pues nos paramos aquí en la esquina, hay un puntico en la esquina derecha, en la parte de abajo, y arrastramos la fórmula hacia abajo. Al arrastrarla, pues ella ¿qué hace? Me envía o me arroja los resultados de las otras sumas de los otros cuadros, ¿sí? de las otras cifras que están debajo. Entonces me dice que, por ejemplo, acá, mire, sumo esos dos, acá, ay, 42, pero ahí está bien, no sé por qué, ya. Le damos Enter y ahora sí acá. Enter y acá. Y vean que Excel aplicó muy bien la operación, ¿sí? Ahora vamos a hacer una suma de otra manera. Así como yo lo hice básico, que es sumando un número más el otro, aquí Excel tiene fórmulas, como yo les decía al principio. En este caso voy a llamar la fórmula suma, porque voy a sumar. Entonces pongo el igual, porque el igual me indica que es una operación o una fórmula. Y luego llamo la fórmula, que en este caso es suma. Y yo voy a sumar, ¿cierto? ¿Qué voy a sumar? Estos dos números. Vamos a ver si me lo suma. Sí, miren, ahí me lo sumó. Entonces, lo mismo, ¿sí ven? Dio igual, claro, porque es una suma y el orden de los factores pues no altera el resultado, ¿cierto? Entonces ahí me dio el mismo. Me paro igual en la esquina y arrastro la fórmula hacia abajo y ahí me da el resultado de cada una de las celdas, ¿cierto? De cada una de las operaciones. Ahora vamos a mirar resta, ¿cierto? Entonces, en este caso, pues yo que hago lo mismo. Ingreso un igual, voy a ingresar la primera cifra, pongo el menos y luego el siguiente. Y le doy Enter. Entonces, ¿por qué me dio 305? Porque, ¿qué hice yo? Resté. El primer número es menor y el segundo es mayor. Entonces, como el segundo número es mayor, entonces es como si dijéramos que 345 es menos 345, ¿sí? Entonces, 40 menos 345 pues da menos 305. ¿Ah? Si la suma mayor fuera la primera, 345 menos 40, entonces daría sin negativo, 305, ¿sí? Pero como es la segunda, tiene que restarle a 40 esos 345 y obviamente da menos 305. Ahora vamos a ir a la segunda, vamos a arrastrar la fórmula de la resta. Vamos a arrastrar. Y aquí ya se arrastró y obviamente ahí dio el resultado, ¿sí? De cada una de las restas. Ahora vamos a mirar división. ¿Cómo trabajamos división? Pues igual, ingresamos el igual, ¿cierto? Ingresamos el igual. ¿Y qué hacemos? Entonces, ponemos pues la primera cifra dividido
en la segunda cifra. Así es muy sencillo y ponemos enter, ¿cierto? Y le damos a arrastrar fórmula hacia abajo y obviamente se genera. Venga, le damos atrás porque se me corrió un cuadro. Eso, listo. Entonces ahí está la división con decimales. Ahora vamos a ir a la multiplicación, que es lo mismo, es igual. Se ingresa un igual, ¿sí? Y se multiplica. 40 por, en este caso, ¿cierto? Me dice, cuando yo voy y marco la celda, es el nombre de la celda. No el número 40, sino el nombre de la celda, en este caso es B7. Por eso dice B7. Por la siguiente celda, que en este caso es C7, 645, pero él me marca es de esta manera. Entonces yo le doy enter y ahí está. ¿Y qué hago? Arrastro la fórmula y ahí me dio. Ahora vamos a ir a hacerlo con potencia, ¿sí? ¿Cómo hacemos esa fórmula potencia? Entonces llamamos potencia, llamamos la fórmula, ¿sí? Y miramos, dice que el primer número, que es 40, punto y coma, porque así dice la fórmula. Si ustedes miran ahí, dice que un número, ya ingresé el número que es el 40 y luego dice punto y coma. Y miramos la potencia, que es 345. Y le decimos que enter. ¿Yo puedo cerrar el paréntesis? Sí. ¿O puedo dejarlo sin paréntesis al terminar? Sí, también, porque Excel es inteligente y digamos que él asume que ya se acabó la fórmula o se acabaron los números, ¿cierto? Y él mismo cierra el paréntesis y obviamente arroja el resultado. Entonces le vamos a dar enter. Ahí está. Resulta que pareciera que hubiese dado error, ¿cierto? Pero no fue error, lo que pasa es que el número que dio en esa potencia es muy grande. Es muy grande y tantos números no caben en una celda, ¿sí? Más o menos caben como 145 o 149 y pues ahí dio más. Y por eso es que pareciera error. Pero al arrastrar la fórmula vemos, ahí la arrastré, vemos que está bien, que en los otros está bien. Entonces es porque en la primera es muy grande el número y por eso lo dio así. ¿Listo? Pero ahí, si tú le das doble clic, ahí te dice qué fórmula aplicaste. Vamos a ir a raíz, ¿sí? Y en raíz también se llama una fórmula. Igual, ponemos raíz y ahí nos da la raíz. Y dice que un número, en este caso vamos a poner 40 y le damos enter, ¿sí? Solo uno. Y aquí vamos a arrastrar la fórmula hacia abajo. Y ahí me dio la raíz de todos los otros números al arrastrar la fórmula. Lo que hace Excel es minimizar tiempo, ¿cierto? Minimizar tiempo, recursos y sobre todo ser muy organizado y enviar los resultados correctos. Es muy exacto. Entonces acá ya tenemos la fórmula, las operaciones. Bueno, entonces vamos a pasar al segundo cuadro, ¿cierto? Que es una segunda actividad, aquí en la primera hoja que se llama operaciones. Entonces, en la primera, operaciones básicas, multiplicación, suma, división, resta, ¿cierto? Potencia, raíz cuadrada. En el segundo cuadro, lo que tenemos es lo siguiente, y es una lista de estudiantes con sus notas correspondientes. 3 notas, nota 1, nota 2, nota 3. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a sacar el promedio de cada estudiante y vamos a aplicar el concepto, ¿sí? Que dice que el concepto es: si el promedio final es mayor o igual a 7, aprobado; de lo contrario, reprobado, ¿sí? Entonces, primero vamos a sacar el promedio final, ¿cierto? Entonces,
¿Cómo es el promedio? Ponemos igual porque vamos a agregar una fórmula. ¿Cuál fórmula? Promedio. Se llama promedio, ¿sí? Ahí sale. Si yo la llamo, escribo promedio, ahí me sale promedio. Esa es la fórmula que necesito. Entonces, ¿cómo voy a ingresar los resultados de las notas? Pues entonces hago esto, resalto las 3 notas, resalto, está mal, porque debo resaltar las 3 notas. Entonces la primera es 9, la segunda y la tercera. Ahí está, ¿sí? Y le doy Enter. Eso es todo lo que debo hacer. Es muy sencillo. Llamo la fórmula, ¿cierto? Le pongo el igual, llamo la fórmula que es promedio, ingreso los números correspondientes y arrastro la fórmula hacia abajo y ahí ya me dio. No es nada difícil, fue rápido. Ahora aquí voy a aplicar el concepto que me están pidiendo. ¿Cuál concepto? Si el promedio final es mayor o igual a 7, aprobado, de lo contrario, reprobado. Entonces, el concepto es un sí condicional. Es así. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Pues igual. Voy a ingresar el igual para decir que voy a ingresar una fórmula, ¿cierto? Entonces, pongo sí condicional, porque es así. Entonces, ya la llamé. Ahí está el sí condicional. Me dice que la prueba lógica, que debo ingresar la prueba lógica. ¿Cuál es la prueba lógica? Pues que este promedio dice si el promedio final, o sea, este, es mayor o igual, entonces yo pongo mayor o igual, vamos a sacar la tablet, en este caso, en mi caso, saco una tablet, ¿sí? Para ingresar los signos que necesito, que es mayor o igual. Aquí está, mayor o igual. Entonces, mayor o igual que ¿qué? Mayor o igual que 7. Entonces me dice que punto y coma, hasta ahí es la prueba lógica. Entonces pongo punto y coma y luego me dice que el valor sí es verdadero. En ese caso, como voy a ingresar texto, que es aprobado, ¿cierto? Entonces ingreso comillas y pongo, puede ser en mayúscula o en minúscula, aprobado. Yo lo agrego, aprobado. Yo lo ingreso en mayúscula, ¿listo? Aprobado y cierro comillas, ¿sí? Punto y coma. Y me dice que si es lo contrario, entonces, ¿qué es? Reprobado. Entonces, vuelvo y abro comillas para escribir reprobado. Reprobado. Y cierro comillas. ¿Listo? Si yo quiero, cierro paréntesis o si no, Excel lo cierra automáticamente cuando yo le doy Enter. Entonces, le voy a dar Enter y ahí ya me dio que el primer estudiante es aprobado porque es mayor o igual a 7, el promedio, ¿cierto? Vamos a mirar los otros a ver qué me da. Ya, ahí arrastré la fórmula y me dice que el segundo es reprobado, el tercero también, el cuarto también, el quinto también, el sexto también, pero el séptimo sí es aprobado. Se arrastra la fórmula y la aplica según cada estudiante con sus respectivas notas y ahí está el resultado. ¿Listo? Entonces, eso es aplicar la fórmula del sí condicional, ¿sí? Que es el concepto que me están pidiendo, y me arroja el resultado con respecto a los promedios de los estudiantes. Listo. Ahora vamos a pasar a la segunda hoja que se llama referencias, ¿sí? Y en la segunda hoja, pues lo que tenemos es lo siguiente. Una fórmula acá, ¿sí?
Oh, oh. Listo. Entonces, tenemos una fórmula que nos dan que x más y. Esas son incógnitas y debo hallar el valor de cada una aquí en este cuadro, ¿sí? Entonces me dice que aplique esta fórmula acá en este cuadro. Listo. Y pues acá me dice que, si ustedes recuerdan en bachillerato por allá, noveno, décimo, undécimo, recuerdan que se hablaba del plano cartesiano, ¿cierto? En el plano cartesiano tenemos que X son las columnas, es decir, las que bajan. En este caso, por eso es que este cosito está rojo acá, esta flecha, porque me está diciendo que X son las que bajan, son las que se encuentran en la columna A, ¿cierto? En este caso. Y que Y son las que van hacia la derecha, ¿sí? Horizontalmente. O sea, esta flecha me indica que los valores de Y son horizontales. En ese caso están en la fila 2. Ahí están todos los valores de Y. ¿Listo? Y los valores de X están en la columna A. Así de sencillo. Entonces vamos a aplicar esta fórmula. Me dice que yo debo aplicar X más Y. En este caso, siempre que voy a agregar una operación o una fórmula, debo poner un igual. Entonces, X, ¿cuánto vale si X está en la columna A? Vale 5. Luego me dice que más Y, que está en la fila 2, que es, en este caso es 6, y le doy Enter. Ahí está bien, ¿cierto? Entonces yo arrastro la fórmula perfectamente, así me da. Voy a pasarla para acá, arrastrarla para acá. A ver si... Ay, no. Es que es complicado. Vamos a bajar. Chun, chun, chun. Y vamos a arrastrar la fórmula con el mouse. Ay, no me arrastra. Ay, listo. Ay. Listo. Voy a mirar por qué me está fallando el mouse. Entonces voy a traer otro mouse. Un momento. Listo, vamos a mirar a ver si este mouse sí me sirve. Entonces yo dije que arrastraba la fórmula y ahí me arrastró. Vamos a arrastrarla hacia los lados y ahí me arrastró, ¿cierto? Ahora sí, este mouse sí sirve. Entonces aquí se aplicó así. Dice que X es 5, que está en la columna, y Y, que está en la fila, es 6, ¿cierto? Ahora vamos a mirar si aquí aplicó así como debe ser. X está en la columna, entonces en este caso debe aplicar el 10 y aplicó fue el 54. Y Y, que es la fila, debió aplicar el 2 y aplicó fue el 20. Obviamente está mal, arrastró mal la fórmula, o sea, Excel la arrastró bien. Lo que pasa es que nos falta algo por hacer. Si no hacemos eso, entonces obviamente nos va a quedar mal. Entonces lo que vamos a hacer es a mirar qué hay que hacerle a la fórmula para que se arrastre bien la
la fórmula a todas las demás celdas, ¿sí? Entonces lo que debemos hacer ahí es fijar las celdas. ¿Y qué es fijar las celdas? Pues fijar aquí, fijar la columna A en este caso, porque en A están todos los valores, ¿cierto? De la columna, o sea, 5, 10, 4, 9. Entonces fijamos esos valores, esa columna, y fijamos la fila 2, que es donde están los valores de Y, ¿sí? La fijamos con el signo pesos. El signo pesos es el que fija, ¿sí? En este caso, aquí en esta fórmula, fija la fórmula y vamos a darle enter. Da igual, ahí, pero al arrastrar la fórmula va a arrastrarse correctamente. Y vamos a mirar. Ahí ya cambió, ¿cierto? Y vamos a mirar acá. Vamos a hacerlo. Arrastramos hasta ahí y luego hacia el lado. 810 es el último número, ¿cierto? Y mire, acá ya. Era 810 el último número y ahora sí se aplicó bien la fórmula. Sumo que el valor de X, en este caso, en esa casilla que es 9, y más el valor de Y que es 6. Y ahí está bien. Esto arrastró muy bien la fórmula, quedó bien el cuadro, ¿sí? Quedó bien formulado todas las casillas, cada una formuladas, si ustedes ven, ¿sí? Está formulado totalmente como debe ser, de una forma correcta, ¿listo? Ahora vamos a ingresar esta ¿qué? Esta fórmula aquí en este cuadro, ¿sí? Entonces, tenemos que 3x más 7y al cuadrado menos 4z. En cada cuadrito, en cada celda, debemos ingresar esta fórmula, ¿sí? ¿Cómo? Pues igual, con el igual, miramos 3 entre 3 y x, ¿qué está pasando? ¿Qué operación funciona? Una multiplicación. Entre 7 y y, ¿qué operación se está dando? Una multiplicación. Entre 4 y z, ¿qué operación se está dando? Una multiplicación. ¿Listo? Entonces, primer número a ingresar, el 3, porque ese es el que está acá, 3. Dice que por x, entonces ponemos por x, en este caso es 5. Decimos que 5. Ahí señalamos 5. Luego me dice que más, entonces ponemos el más. 7 por y al cuadrado. Y, en este caso, y al cuadrado es el 6, ¿cierto? El 6 es y. Y voy a ponerle al cuadrado, entonces debo sacar mi tablet de nuevo. Vamos a mirar. Y aquí está. Este es el signo que eleva, ¿cierto? Elevado al cuadrado, o sea, el 2, ¿sí? Eso. Listo. Entonces ahí está. Luego me dice que menos, aquí la fórmula dice que menos, ya lo elevé al cuadrado y ahora menos 4 por z, ponemos por, y z, los valores de z están en la columna H, ¿sí? Entonces en este caso el primer valor de z es 4, ¿sí? Por z, que es 4 también. Entonces, ahí está muy bien ingresada la fórmula. Le damos enter. Ahora vamos a mirar si se puede arrastrar la fórmula. Y ahí ya la arrastré. Y obviamente al arrastrarla, pues me da error en todos. ¿Por qué?
porque pues obviamente la fórmula es un poco más grande y los resultados pues son más amplios. Y pues también porque se aplicó mal la fórmula igual que arriba, ¿sí ven? Por no haber fijado la fórmula. Entonces vamos a mirar cómo se fija la fórmula. Tenemos que fijar a X, en este caso está en la columna A, ¿cierto? Con el signo pesos, fijamos, ¿sí o no? Luego fijamos la fila 9, que es donde están todos los valores de Y, con el signo pesos. Y fijamos los valores de Z que está en H. Entonces fijamos H. ¿Listo? Lo fijamos con el signo pesos y le damos Enter. Al darle Enter, arrastramos la fórmula y ahí ya cambió en los primeros cuadros, celdas. Y ahora arrastramos hacia el lado derecho y arrastró total la fórmula y ya dio correctamente, no dio error. Y si miramos, a ver si está aplicando bien la fórmula, vemos que sí, que la está aplicando bien, ¿cierto? Está aplicando correctamente los números que debe sumar, restar, multiplicar. Ahí está. Entonces ya, así se fijan las filas y las columnas. ¿Para qué? Para que Excel arrastre correctamente la fórmula y pueda dar el resultado correcto. Eso es entendido hasta ahí. Ahora lo que vamos a ir a hacer es a la tercera hoja que se llama formato. Y en esta tercera hoja tenemos una actividad muy bonita. Pues a mí me gusta, sobre todo por los colores. Es en serio. Entonces, tenemos aquí valores por unidad, una marca de unos productos, tenemos el nombre de los productos y tenemos las referencias, o sea, el número con que se identifica dentro de la compañía, ¿cierto? Como un código. Entonces, nos dice o nos pide una condición, dice aplicar formato condicional. Valores por unidad menores que 10.000, debemos aplicar ese formato condicional. El segundo es valores por unidad mayores o igual a 10.000 y menores que 30.000, ¿cierto? Y el tercero, la tercera condición es valores por unidad mayor o igual a 30.000. ¿En dónde? Aquí donde dice valor por unidad. ¿Qué hacemos? Resaltamos ahí el valor por unidad, todo hasta el final. Y miramos en inicio. ¿Dónde está formato condicional? Porque eso es lo que le voy a agregar, ¿sí? Formato condicional, aquí está. ¿Sí? Entonces, valor por unidad, espérate a ver, aquí. Entonces, formato condicional. ¿Listo? Reglas para resaltar celdas. Está acá de primeras. Vamos a resaltar celdas con las condiciones que nos están pidiendo ahí. ¿Ahí dónde? Aquí al lado derecho, en esos donde dice que valor por unidad menor que 10.000. Luego valores por unidad mayores o igual a 10.000 y a 30 y menores que 30.000. Valores por unidad mayor o igual a 30.000. Entonces, la primera condición que nos está pidiendo es menor que 10.000. Entonces, buscamos acá reglas para resaltar celdas. Menor que, es menor que. Entonces, acá lo encontré. Le doy Enter y acá me sale la ventana donde dice, oye, ingresa los ¿qué? Ingresa los datos. Entonces, aquí dice que menor que 10.000. Yo debo ingresar la cantidad menor que 10.000. Con un relleno azul rey. Entonces, yo le debo buscar acá relleno rojo claro con texto rojo oscuro. No, ese no. Le digo personalizar, formato personalizado. Y buscamos en relleno el color que necesito, que es este azul. Le digo que aceptar. ¿Sí? Ya ahí le digo que aceptar y ahí ya me
me resaltó los valores por unidad menores que 10.000. Si ustedes miran esos valores, son menores todos que 10.000. ¿Listo? Ahora, vamos a aplicar la siguiente condición, ¿cierto? En este caso dice que valores por unidad mayores o igual a 10.000 y menores que 30.000. Entonces le damos en formato condicional reglas para resaltar celdas. Entonces ahí hay dos términos, dos cantidades con las cuales pues debemos jugar o debemos comparar, ¿sí? En ese caso dice que entre. Entonces ponemos entre porque es entre dos cifras. ¿Cuál cifra? La primera es 10.000 y la segunda es menor que 30.000. Entonces, menor que 30.000, un número menor que 30.000 sería 29.999. ¿Sí? Ese es menor que 30.000. Dice que relleno con ¿qué? Con azul clarito. Entonces, datos personalizados acá. Miramos cuál es el azul clarito que requiere. Lo buscamos, lo resaltamos, le damos a aceptar y aquí le decimos aceptar. A ver, ¿qué nos resalta? Nos resalta todos los valores por unidad mayores o iguales a 10.000, ¿cierto? Y menores que 30.000. Si ustedes lo ven, así es, en color azul clarito. Ahora vamos a ingresar la otra condición, que es la última ya. Reglas para resaltar valores por unidad mayor o igual a 30.000, mayor que. Entonces tengo que resaltar mayor que. Y acá ponemos, ¿qué pusimos anteriormente? Que menor que 30.000 y mayor que 30.000. Entonces, mayor que. Aplicar formato a las celdas que son mayores que 29.999. ¿Cierto? El relleno, porque son mayores o igual a 30.000, ¿cierto? Entonces, aquí el relleno debe ser formato personalizado. Vamos a mirar, a correr la ventana acá, sería este, color limón, como un verdecito color limón o amarillento, como queramos decirle. Entonces aquí aceptar. Y ya ahí aplicamos formato condicional según lo que me estaban requiriendo acá, lo apliqué acá. ¿Listo? Entonces eso es todo el formato condicional, es algo muy sencillo. Solamente es recordar que está en inicio, al lado derecho ustedes corren y acá buscan formato condicional en la barra de herramientas, ahí está. Lean Enter, reglas para resaltar celdas. Y depende de la condición que me esté pidiendo, es mayor que, es menor que, entre, es igual a, texto que continúa, una fecha, valores duplicados. Entonces, según la norma que le estén pidiendo, perdón, la regla que le estén pidiendo o la condición que le estén pidiendo, pues ustedes la buscan y ahí ingresan en la ventanita que aparece los resultados o los datos más bien. ¿Listo? Y ya terminamos esa fórmula. Ahora vamos a ir a datos, a la hoja de datos, ¿sí? Y la hoja de datos, pues obviamente también nos da unos resultados. Resulta que cuando yo tengo unas cuadros o unas celdas o unos, ¿qué más le puedo decir yo? Unos datos dentro de una información, ¿cierto? En unas tablas, como esta tabla. Esta es pequeñita, pero Excel puede tener una tabla más grande y a mí se me hace difícil contar la que tiene números, las celdas que están vacías, o las celdas que tienen caracteres, o las celdas que solamente tienen letras. Entonces, como a mí se me dificulta en una tabla tan grande hacer cubrir toda esa información, yo le pido a Excel que me ayude
y voy acá. Entonces le digo, ay, es que necesito, ¿cierto? Necesito seleccionar o contar, ¿cierto? Toda la tabla para contar, digamos, las celdas que tienen números. Entonces yo le doy igual y le doy contar. Esa es una fórmula de Excel, contar. Al darle contar, pues me llama la fórmula, ahí la llamé, y le digo que dónde está el rango de revisión para Excel para que me saque todas las celdas que tienen números. Entonces es esta. Y yo le digo que sí, que esa, y le voy a aceptar. Y ahí de una vez Excel me dice que en 10 celdas de esa tabla hay números. Y si yo me pongo a verlo en esta que se puede, porque hay unas muy grandes, con mucha información, y pues esa es la idea de Excel, minimizarme el tiempo, digamos, como los procesos engorrosos, se lo hace muy rápido. Pero acá sí se puede contar y lo vamos a contar las celdas que tienen número 1, 2, 3, 4, porque la hora es un número, 5, 6 porque los porcentajes también tienen números, 7 las fechas también son números, 8, 9 y 10, ahí está. Ahora vamos a mirar los caracteres, cómo contamos los caracteres, y caracteres son todas las expresiones que hay dentro de esa tabla, expresiones numéricas, alfanuméricas, signos, ¿sí? Lo que sea. En este caso, entonces yo le voy a decir que necesito, entonces como voy a ingresar una fórmula, le voy a decir que necesito contar todas las celdas que tienen caracteres, llámense números, letras, signos, horas, fechas, lo que sea. Entonces le voy a decir cuál es la fórmula, ¿cierto? Entonces la fórmula se llama contará. Y de una vez me dice que sí, que acá está la fórmula. Y pues ahí de una vez me dice que ingrese los valores. Yo vengo y resalto la tabla. Ahí están los valores, le digo enter. Y me dice que en 15 celdas de la tabla hay información, hay caracteres. Y es verdad. Ahí están. Si ustedes quieren contar las 15 celdas, las pueden contar dentro de esa tabla. Ahora me dice que puedo contar los vacíos. Igual, entonces voy a llamar una fórmula que me cuente las celdas que no tienen información, ¿sí? Entonces se llama contar. Contar. Contar punto blanco, ¿cierto? Contar punto blanco, se llama así. Y ya la llamé, ahí me la dio. Entonces me dice que resalte otra vez la tabla para poder contar las casillas que están sin información y le doy enter. Y ahí me dio el resultado, que son tres celdas que no tienen información, y si ustedes las pueden ver están en amarillo. ¿Listo? Para que se las detecte. Ahora voy a hacer el total, voy a sumar. Entonces pongo igual y sumo 15, que es lo que está contando todos los caracteres, todas las celdas con caracteres, sean números, letras alfanuméricas, signos, lo que sea, lo que haya, ¿cierto? Entonces me está contando todo eso. Y los vacíos, que también pues son celdas. Entonces yo voy a contar los caracteres más los vacíos para saber cuántas celdas tiene esa tabla. Entonces pongo más 3 y pues obviamente me da 18 celdas dentro de esta tabla. Si yo las cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y acá 1, 2 y 3, 6 por 3, 18, ahí está. Entonces esas son las tres digamos, fórmulas que me cuentan. Me cuentan números, me cuentan caracteres o me cuentan celdas vacías, ¿sí?
y para ello me sirve. Entonces, para que ustedes sepan. Entonces ya hicimos todas las operaciones. Tengan en cuenta que eran muy sencillas, rápidas de hacer, ¿sí? Y bueno, cuando no tenemos la práctica, simplemente es cacharrear y ensayar y hacer y hasta que vamos obteniendo la práctica y también la confianza con Excel, ¿sí? Y vamos conociéndolo y no hay problema, no nos asustamos ni nada. Entonces, eso es por hoy la actividad que tenía para compartir con ustedes. Entonces vamos a dejar de compartir esa actividad y voy a presentarles el cuestionario que tenemos hoy para realizar. Bueno, entonces permítanme un momento, voy a compartir acá. Listo. Entonces la actividad está aquí. Actividad día 4, evidencia, día 4. Le damos Enter. Voy a compartirles porque ahí ya le di clic y obviamente no me lleva hasta allá. Tengo que volver a presentarles, a resaltar. Listo. Aquí, bueno, está el 150 y se ve perfectamente la letra. Bueno, aquí tenemos tres preguntas igual, ¿cierto? ¿Cuáles son las 3 funciones de contar vistas en clase? Recuerden las que vimos ahorita, ¿sí? En el último ejercicio, ¿listo? ¿Cuáles son las 3 funciones de contar vistas en clase que Excel tiene para aplicarlas en una tabla con datos diferentes? Entonces ahí te preguntan eso y aquí está varias, ¿sí? Contar, sí, todas las anteriores. Y ahora aquí en el segundo dice, señala la respuesta correcta por la que un cliente no gestiona los pagos a tiempo. Entonces aquí hay unas respuestas, ustedes escogen cuál es la correcta. ¿Cuáles son los conceptos básicos de la contabilidad que todo el mundo debería saber? ¿Cuáles son los conceptos básicos de la contabilidad que todo el mundo debería saber? Recuerden que vimos un video donde nos hablaba de esos 3 conceptos básicos. Entonces, aquí nos dan 5 conceptos. Ustedes escogen cuáles de esos 5 son los correctos, ¿cierto? Entonces está activo, crisis, deudor, pasivo, capital. ¿Cuál de esos son? Listo. Y eso sería todo por hoy. Envían el formulario y yo se lo reviso en el transcurso del día. Les paso la nota y quedan al día. Entonces, mis queridos estudiantes, fue un placer. Espero poderles ver mañana. Mañana también tenemos una actividad en Excel, ¿sí? Y pues la idea es aprender. Entonces, que tengan muy buena tarde.